La galaxia siempre fue un lugar ruidoso, lleno de la estática de imperios que se creían eternos, hasta que decidieron que el silencio de la humanidad era una invitación al saqueo. 27 especies, dueñas de 1000 soles y arquitectas de civilizaciones que habían visto nacer y morir estrellas, se reunieron en una cámara de cristal suspendida en el vacío para firmar nuestra sentencia sin dedicarle un solo pensamiento a la justicia. Nos llamaron esclavos antes de ponernos la primera cadena, creyendo que nuestra falta de respuesta ante sus amenazas era el síntoma inequívoco de una especie que ya se sabía derrotada. Votaron con la indiferencia de quien aparta una piedra del camino, sin saber que cada segundo de nuestro silencio era un ladrillo más en la construcción de su propia ruina. Escuchamos cada una de sus transmisiones durante años, procesando su arrogancia en nuestros laboratorios y forjando una respuesta que no se daría con palabras, sino con fuego. Cuando la flota de invasión descendió sobre Juno 7, los radares alienígenas solo devolvieron la calma absoluta de una ciudad que parecía dormida bajo un cielo de marfil. Los invasores esperaban súplicas, oleadas de pánico o al menos el caos de una evacuación desesperada, pero lo que encontraron fue una quietud tan perfecta que resultaba antinatural. Los acorazados del dominio Dravari rompieron la formación con la elegancia de depredadores que no temen a su presa, liberando transportes de asalto que cayeron como gotas de lluvia sobre una metrópolis de torres inmaculadas. El almirante Valerius observaba las pantallas con sus 6 ojos fijos en la ausencia de defensa, saboreando una victoria que creía ganada antes de que el primer soldado tocara el suelo. No había redes de energía activas ni flotas en órbita, solo una geometría urbana tan precisa que parecía haber sido diseñada por un matemático obsesionado con la simetría. Los soldados de la Alianza bajaron de sus naves con las armas listas, caminando por avenidas de mármol que devolvían el eco de sus pasos como un recordatorio de que estaban solos en un escenario vacío. El primer temblor no fue un sonido, sino una vibración que nació en las raíces mismas del planeta y subió por las extremidades de los invasores como una descarga eléctrica. Juno 7 no era una ciudad construida para ser habitada, sino un mecanismo de relojería a escala planetaria que acababa de recibir la orden de despertar. Las torres de marfil se partieron por la mitad, revelando núcleos de luz azul incandescente y rieles magnéticos que se extendían hacia el cielo como lanzas de un dios antiguo. Los bloques de apartamentos se plegaron sobre sí mismos, transformándose en placas de blindaje activo, mientras las plazas públicas se hundían para dar paso a cañones de riel del tamaño de rascacielos. Lo que habían creído que era un centro cívico explotó desde adentro, elevándose sobre pilares hidráulicos para revelar la cabeza de una máquina colosal que superaba cualquier lógica de ingeniería conocida por el Consejo. Los ojos del Terrasque se encendieron con un rojo visceral, y en ese instante, los invasores comprendieron que no habían aterrizado en una colonia, sino que se habían metido voluntariamente en la boca de un depredador dormido. El contraataque fue una sinfonía de destrucción hipersónica que borró a los transportes de asalto antes de que pudieran iniciar la retirada. Las lanzas de plasma cortaron el cielo con la precisión de un cirujano, convirtiendo los acorazados en órbita en fragmentos de metal fundido que caían sobre la atmósfera como estrellas muertas. En el puente del buque insignia humano, el general Valentorne observaba los datos con la calma de quien ha repasado este escenario 1 millón de veces en simulaciones de pesadilla. No hubo gritos de júbilo entre la tripulación, solo el zumbido constante de los procesadores y el sonido de las teclas ejecutando una estrategia de 10 años de antigüedad. Torne sabía que cada vida alienígena extinguida era el precio de una lección que la galaxia se había negado a aprender por las buenas. Mientras tanto, en otros sectores como Ría y Arcos Prime, el mismo patrón de engaño y aniquilación se repetía, convirtiendo lo que debía ser una campaña de captura en un cementerio estelar de proporciones épicas. La noticia del desastre se propagó por los relés galácticos como una infección, silenciando los debates en la Cámara del Consejo y sustituyendo la arrogancia por un terror primigenio. Los grandes imperios que habían dado forma a las estrellas durante milenios se encontraron de repente ciegos, con sus comunicaciones interferidas por campos de estática que solo permitían pasar un mensaje. No era una declaración de guerra, porque la guerra ya había terminado antes de que ellos se dieran cuenta de que había empezado. Era una transmisión de un solo hombre, el general Torne, cuya imagen apareció en cada pantalla de la galaxia con la nula expresión de alguien que ha aceptado el peso de la historia. No usó amenazas ni discursos inflamados, simplemente les recordó que ellos habían elegido el camino de las cadenas y que la humanidad simplemente había elegido el grosor del martillo para romperlas. Les dijo que nuestro silencio nunca fue consentimiento, sino el tiempo necesario para asegurarnos de que no tuvieran una segunda oportunidad para equivocarse. El miedo es una herramienta poderosa, pero la verdad es una fuerza que puede remodelar el destino de las especies más antiguas.
Thorne explicó que las colonias que habían intentado subyugar eran en realidad estaciones de combate disfrazadas, cebo diseñado para atraer a las flotas del Consejo a una trampa de la que no había escape. Las familias que supuestamente habitaban esos mundos eran voluntarios que conocían el riesgo y que habían permanecido en sus puestos para mantener la ilusión de vulnerabilidad hasta el último segundo. El Consejo había creído que atacaba a una especie joven y desorganizada, pero se habían enfrentado a una civilización que había sacrificado su propia paz para perfeccionar el arte de la supervivencia absoluta. Ahora, con sus flotas diezmadas y sus líderes escondidos en búnkeres, los 27 imperios tenían que decidir si querían seguir existiendo como iguales o desaparecer como anécdotas en los archivos humanos. La transición de la guerra total a una paz armada fue un proceso lento, marcado por el sonido de los reactores alienígenas apagándose en señal de rendición incondicional. La humanidad no pidió territorios ni esclavos, pues no teníamos interés en convertirnos en lo que habíamos destruido. Exigimos un asiento en la mesa, uno que fuera igual al de cualquier otra especie, y el reconocimiento de que nuestra soberanía no era algo que pudiera someterse a votación. Los terrasques permanecieron en sus puestos, flotando sobre mundos estratégicos como centinelas silenciosos que no necesitaban disparar para ser escuchados. Cada vez que un diplomático de la Alianza sentía la tentación de imponer su voluntad sobre un pueblo más débil, solo tenía que mirar al cielo y recordar el fuego de Juno 7. La paz se construyó sobre la memoria de los 30.000 que se quedaron atrás, un sacrificio que se convirtió en el cimiento de una nueva era galáctica. Años después, en los pasillos de la nueva sede del Consejo, los jóvenes de diferentes especies caminan juntos por pasillos que ya no jerarquizan a nadie por su antigüedad estelar. Thorne, ya retirado de la primera línea, suele visitar los monumentos dedicados a los caídos, observando cómo la galaxia ha aprendido finalmente a escuchar. Sabía que la confianza era una planta que crecía despacio en un suelo abonado con cenizas, pero también sabía que la humanidad estaba dispuesta a regarla el tiempo que fuera necesario. Los terrasques seguían allí, ocultos bajo la piel de ciudades vibrantes, recordándole a todo aquel que quisiera escuchar que el silencio humano es lo más peligroso que existe en el universo conocido. La historia de nuestra esclavitud nunca se escribió porque la borramos con la misma resolución con la que reconstruimos cada mundo que el Consejo intentó quemar. La galaxia ahora es un lugar mucho más callado, no por miedo, sino porque todos han comprendido que no hace falta gritar para ser respetado. La paz que siguió al gran silencio no era una tregua nacida del cansancio, sino un equilibrio forjado en el asombro y una vigilancia que nadie se atrevía a romper. Mientras las 27 especies del Consejo se dedicaban a lamer sus heridas y a intentar comprender cómo una civilización tan joven había convertido sus ciudades en máquinas de guerra, la humanidad permanecía en una labor invisible y frenética que superaba cualquier proyección diplomática. El espacio ocupado por los hombres dejó de ser un mapa de colonias para convertirse en una zona de sombras donde la luz de las estrellas parecía comportarse de manera distinta, un fenómeno que los astrofísicos alienígenas observaban con una mezcla de respeto y un terror sordo que no se atrevían a nombrar en las sesiones públicas. En los confines de la deriva Carville, donde el vacío es más espeso y las comunicaciones suelen perderse en el ruido de fondo del universo, una estación de monitoreo operada por técnicos de la Alianza detectó algo que no debería existir. No era una flota ni una señal de radio, sino una ausencia sistemática de materia que avanzaba desde el espacio intergaláctico, borrando constelaciones enteras sin dejar rastro de energía residual. El pánico se apoderó de los mandatarios del Consejo, quienes recordaron con amargura su propia arrogancia pasada y se dieron cuenta de que sus naves reconstruidas eran juguetes de cristal ante una amenaza que parecía devorar la realidad misma. Corrieron hacia los representantes humanos, esperando encontrar la misma alarma, pero se toparon nuevamente con esa calma imperturbable que ahora les resultaba más aterradora que cualquier declaración de guerra. La embajadora de la Tierra, una mujer cuyos ojos parecían haber visto el nacimiento de galaxias, no ofreció discursos de unidad ni pidió recursos para una defensa común. En lugar de eso, activó una interfaz que reveló una red de señales latentes que rodeaba todo el sector conocido, una estructura que los humanos habían estado tejiendo mientras el resto de la galaxia discutía sobre tratados de comercio y cuotas de navegación. Reveló que los colosales terrasques que habían incinerado a los invasores años atrás eran apenas los centinelas de algo mucho más vasto y profundo. Explicó que la humanidad no había construido trampas solo para el Consejo, sino que habían estado blindando el tejido mismo del espacio contra una incursión que sus modelos matemáticos habían predicho antes incluso de que el primer alienígena pisara suelo humano. Bajo la superficie de mundos que todos consideraban simples puestos agrícolas, se activaron los llamados anclajes del vacío, dispositivos de una escala tan masiva que su encendido alteró la gravedad en varios sistemas solares.
La galaxia observó con el aliento contenido como una red de filamentos dorados, alimentados por el núcleo de planetas convertidos en baterías vivientes, se desplegaba para formar una jaula de energía pura frente a la sombra que avanzaba desde el abismo. Los humanos habían pasado décadas fingiendo ser una especie vulnerable mientras transformaban su rincón del universo en el escudo que protegería a quienes habían intentado esclavizarlos. El depredador que venía de la oscuridad chocó contra la barrera humana y por primera vez en eones, el vacío encontró una resistencia que no podía consumir. En el puente del buque diplomático que orbitaba la sede del Consejo, los generales y almirantes de las 27 especies miraban las pantallas con una comprensión devastadora. Se dieron cuenta de que la humanidad no los había derrotado por venganza, sino por necesidad, para apartarlos del camino y poder terminar la construcción de la muralla que ahora los mantenía a todos con vida. Los terrasques comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez no apuntaron sus cañones hacia las naves de la coalición, sino que se posicionaron en los nodos de la red, actuando como estabilizadores de una estructura que desafiaba todas las leyes de la física convencional. El silencio humano no era una máscara de debilidad, era el sonido de una especie que trabajaba para evitar el fin de los tiempos mientras los demás jugaban a la política. La amenaza externa, esa entidad que devoraba soles, se detuvo ante la muralla dorada, incapaz de procesar una defensa de tal magnitud. La humanidad había convertido su propia historia de lucha y supervivencia en una tecnología de protección universal, demostrando que su capacidad para el sacrificio no conocía límites cuando se trataba de preservar la chispa de la vida. Los antiguos imperios, aquellos que se hacían llamar maestros de 1000 mundos, se vieron a sí mismos como niños protegidos por un guardián que no pedía agradecimiento, solo que aprendieran a mantenerse en pie. La verdadera lección de Juno 7 no fue la destrucción de una flota, sino la revelación de que los humanos nunca habían estado compitiendo con la galaxia, sino que estaban preparándose para salvarla. A medida que la sombra del exterior retrocedía, incapaz de romper el bloqueo, los canales de comunicación se llenaron de una nueva vibración. Ya no eran gritos de guerra ni súplicas de piedad, sino el murmullo de 1000 lenguajes intentando coordinarse con la ingeniería humana para fortalecer los sectores más débiles de la barrera. La humanidad abrió sus archivos, permitiendo que los científicos de otras razas entraran en los santuarios de sus estaciones de investigación, no para enseñarles a fabricar armas, sino para mostrarles cómo sostener el cielo. Los terrasques se convirtieron en las catedrales de una nueva fe basada en la preparación y el respeto mutuo, símbolos de un poder que solo se manifestaba cuando la existencia misma estaba en juego. El general que una vez dirigió la defensa de la Tierra observaba desde su despacho cómo las naves de transporte de diversas especies colaboraban en el mantenimiento de los anclajes. Sabía que la paz era solo la superficie de una lucha constante contra el olvido y la entropía, pero por primera vez en su larga vida, sintió que el peso no recaía solo sobre sus hombros. La galaxia había entendido finalmente que estar al nivel de los humanos no significaba tener naves más grandes o cañones más potentes, sino tener la voluntad de mirar a la oscuridad y decidir que no pasaría. El silencio ya no era un arma, se había convertido en el espacio necesario para que todas las voces pudieran ser escuchadas bajo la protección de aquellos que decidieron ser el escudo de las estrellas. El futuro de las relaciones entre las especies se estaba escribiendo en los nodos de energía y en los puentes de mando donde antes solo había sospecha. Los humanos habían demostrado que su mayor fortaleza no era la capacidad de matar, sino la previsión de proteger, una distinción que cambió para siempre la filosofía de los 27 imperios. Mientras las luces de los anclajes seguían brillando con una intensidad constante, la galaxia entera comprendió que la humanidad siempre sería la especie que construye en la oscuridad para que los demás puedan vivir en la luz. La historia de los esclavos que se convirtieron en salvadores se grabó en el corazón de cada sol, asegurando que nadie volviera a confundir la paciencia con la rendición ni el silencio con la ausencia de poder. La estabilidad lograda tras el repliegue de la mancha del vacío trajo consigo una calma que muchos consideraron definitiva, pero los laboratorios de alta energía situados en la cara oculta de Plutón, los relojes atómicos empezaron a marcar un desfase que nadie pudo ignorar. No se trataba de una falla técnica, sino de una sutil distorsión en la estructura misma del tiempo que sugería que la muralla dorada no solo estaba deteniendo una invasión física, sino que estaba soportando el peso de una realidad colapsada. El almirante Silas Vane, un hombre que prefería el olor del metal frío a las ceremonias diplomáticas, observaba las gráficas de fluctuación mientras recordaba las palabras de su abuelo sobre cómo los humanos nunca aprendieron a rendirse porque nunca supieron cuando estaban realmente vencidos. Mientras la galaxia celebraba la aparente paz, una pequeña delegación de técnicos del enjambre catarí fue invitada a las entrañas del anclaje primario, un lugar prohibido para cualquier ojo no humano hasta ese momento. Allí, bajo kilómetros de blindaje de neutronio,
descubrieron que el corazón de la defensa no era un reactor de fusión, sino una cámara de resonancia que amplificaba la voluntad colectiva de una red de operadores humanos en estado de sueño profundo. Los catarí, seres que valoraban la mente colectiva por encima de todo, retrocedieron horrorizados al comprender que la humanidad no estaba usando solo máquinas para proteger el sector, sino que miles de hombres y mujeres habían entregado su conciencia para actuar como procesadores vivos de una barrera que desafiaba la lógica del universo. Esta revelación no tardó en filtrarse a los niveles más altos del Consejo, donde el asombro se mezcló rápidamente con una nueva forma de sospecha. Si los humanos eran capaces de sacrificar su propia individualidad de esa manera, ¿qué les impediría usar esa misma red para controlar las mentes de sus aliados? Sin embargo, antes de que las dudas pudieran cristalizar en una protesta formal, los sensores de largo alcance detectaron un cambio en la sombra exterior. La oscuridad que antes avanzaba como una ola ahora se estaba organizando, adoptando formas geométricas que imitaban perfectamente la arquitectura de los terrasques humanos. La amenaza no solo era destructiva, era adaptativa, y acababa de aprender el lenguaje de guerra de sus protectores. El general Bane no esperó a que el Consejo votara una respuesta que sabía que llegaría tarde. Activó el protocolo de emergencia Epsilon, un comando que solo existía en los registros más privados del alto mando terrestre. En un instante, las ciudades que habían sido reconstruidas en los mundos del Consejo empezaron a emitir un zumbido de baja frecuencia que anuló instantáneamente todos los sistemas electrónicos cercanos. No era un ataque, sino un despliegue de emergencia de una tecnología de ocultamiento que los humanos habían enterrado bajo las plazas y parques de sus aliados sin que nadie lo sospechara. En cuestión de minutos, sistemas estelares enteros desaparecieron de los mapas de navegación, dejando a la armada enemiga golpeando el vacío donde antes había planetas vibrantes. En la oscuridad de esos mundos ocultos, los ciudadanos alienígenas miraban al cielo y no veían estrellas, sino el resplandor ámbar de un escudo que los envolvía como un sudario. Fue en ese momento cuando la verdadera escala de la previsión humana se hizo evidente. Los humanos no solo habían construido armas y escudos, habían diseñado un plan de contingencia que convertía toda la galaxia conocida en una fortaleza invisible. El costo de esta protección era la ceguera total, una desconexión que obligaba a cada especie a confiar ciegamente en los navegantes humanos, los únicos que aún poseían las coordenadas para moverse a través del tejido espacial distorsionado. Un joven estratega del dominio Dravari, que había pasado años estudiando las tácticas de emboscada de la humanidad, se dio cuenta de que el juego siempre había sido más grande de lo que imaginaron. La guerra con el Consejo, la creación de los terrasques y la construcción de la muralla no habían sido eventos aislados, sino fases de una transición necesaria para convertir a la galaxia en un organismo capaz de resistir el fin de los tiempos. La humanidad no se veía a sí misma como una especie más entre las estrellas, sino como el sistema inmunológico de un universo que estaba siendo atacado por una infección desde más allá de los bordes del espacio. La tensión aumentó cuando una de las unidades durmientes, el Terrasque 7, dejó de responder a las órdenes de mando central y empezó a emitir una señal en un código humano tan antiguo que solo las computadoras de museo podían descifrarlo. El mensaje no era una alerta de combate, sino una serie de coordenadas que apuntaban al centro mismo de la galaxia, un lugar que todas las especies consideraban un cementerio de agujeros negros inhabitables. Bane comprendió que la respuesta a la sombra no estaba en la defensa, sino en lo que estaba enterrado en el corazón de la Vía Láctea, algo que los humanos habían estado buscando desde que enviaron su primera sonda fuera del sistema solar. Sin consultar a los representantes del Consejo, que todavía estaban procesando la desaparición de sus propios mundos, Bane ordenó que el buque insignia el Minster realizara un salto gravitacional prohibido. La nave se hundió en el subespacio, arrastrando consigo una red de escoltas automáticos que funcionaban con la misma tecnología de conciencia compartida que el anclaje. Al emerger en el núcleo galáctico, no encontraron un vacío estéril, sino una megaestructura que eclipsaba a cualquier terrasque, una forja de soles que latía con una luz que no era de este universo. Los humanos la habían llamado el Proyecto Génesis, y era la razón por la que habían permitido que el Consejo creyera que eran vulnerables durante tanto tiempo. Mientras la flota humana se posicionaba para activar la forja, la sombra adaptativa rompió finalmente la barrera dorada en los bordes exteriores, lanzando una vanguardia de naves que ya no imitaban a los humanos, sino que se habían convertido en pesadillas biomecánicas. La batalla que se desencadenó no se libró con proyectiles ni láseres, sino con distorsiones espaciales que desgarraban la realidad misma. Cada vez que una nave humana era destruida, su energía no se disipaba, sino que era absorbida por la forja central, alimentando un proceso de ignición que prometía reiniciar las leyes de la física en todo el sector. La humanidad había decidido que, si no podían salvar el universo tal como era,
crearían uno nuevo donde la sombra no pudiera existir. Los líderes alienígenas, observando desde sus mundos ocultos, comprendieron finalmente el precio de la protección humana. No era solo el sacrificio de unos pocos voluntarios, sino la disposición de una especie entera a quemar todo lo conocido para asegurar que algo, cualquier cosa, sobreviviera al ataque del vacío. El general Bane puso la mano sobre el interruptor final, sabiendo que su nombre sería olvidado en el nuevo mundo que estaba a punto de nacer, un mundo donde el silencio humano ya no sería un arma, sino el primer aliento de una creación que nunca conocería las cadenas. El paso a la nueva realidad se sintió como un suspiro profundo y colectivo que recorrió cada átomo de la galaxia. El interruptor no activó una explosión, sino una reconfiguración absoluta de la entropía que obligó al universo a redefinirse. En un instante, las leyes de la física que permitían la existencia de la sombra se volvieron obsoletas, y las aberraciones biomecánicas que asediaban la forja simplemente se deshicieron, convirtiéndose en un polvo inerte que olía a ozono y a lluvia antigua. La oscuridad exterior no fue derrotada por la fuerza, sino por la incompatibilidad. El depredador se encontró de repente intentando respirar en un océano de conceptos que su mente colmena no podía procesar. Dentro de los mundos ocultos, los escudos de ámbar se desvanecieron para revelar un firmamento que ya no era negro, sino un lienzo de nebulosas opalescentes que vibraban con una energía nueva. La humanidad no solo había salvado a sus vecinos, sino que había trasladado el vecindario completo a una dimensión de bolsillo donde la oscuridad no tenía dónde anclarse. Los técnicos del Consejo, atrapados en las entrañas de los anclajes terrestres, sintieron como la conciencia de los operadores humanos se expandía hasta volverse una presencia constante y sutil en el tejido mismo del espacio. Ya no eran soldados durmientes, sino los hilos vivos de una tapicería cósmica que mantenía la realidad unida a través del mero acto de existir. El buque insignia el Minster comenzó a brillar con una luminiscencia propia, integrándose lentamente con la estructura de la forja central. La tripulación ya no sentía el paso del tiempo de manera lineal, pues la nueva física permitía una interconexión donde el pensamiento y la materia eran una misma cosa. Este era el objetivo final del proyecto que nació en los laboratorios más profundos de la Tierra, la transformación de una especie en el sistema inmunológico de un universo que se negaba a morir. El sacrificio de su forma física no fue una tragedia, sino una ascensión que les permitió convertirse en los cimientos de un hogar donde las cadenas eran físicamente imposibles de forjar. Las especies de la Alianza experimentaron cambios biológicos inmediatos bajo los nuevos constantes universales. Las enfermedades degenerativas que habían diezmado a los Emtari durante siglos desaparecieron, optimizadas por una red de energía que ahora sostenía la vida con una eficiencia divina. Los Dravari descubrieron que su telepatía ya no conocía límites de distancia, como si la estática de un cosmos hostil hubiera sido limpiada por un filtro perfecto. Fue una liberación total, pero llegó acompañada de un peso silencioso. Ahora vivían dentro de una obra maestra creada por la raza a la que una vez intentaron subyugar, y cada aliento que tomaban era un regalo directo de la voluntad humana. En las fronteras de esta nueva existencia, donde las nubes de color tocaban el vacío inexplorado, la agresión se convirtió en una imposibilidad técnica. Los humanos habían diseñado la realidad de tal manera que el intento de causar daño generaba una fricción universal, ralentizando cualquier movimiento hostil hasta que la entidad simplemente se detenía, incapaz de superar la resistencia de un espacio construido para la cooperación. La humanidad había creado un jardín infinito donde el depredador no podía encontrar tracción, obligando a cada ser viviente a evolucionar hacia la armonía o quedar atrapado en una inmovilidad eterna. Sin embargo, a medida que el asombro inicial se asentaba, una nueva tensión empezó a gestarse en las cámaras del Consejo. Los líderes alienígenas, libres por fin del miedo a la extinción, empezaron a mirar con recelo la perfección que los rodeaba. Observaban los terrasques silenciosos, ahora cubiertos de cristales cantores y vegetación luminosa, y se preguntaban si los arquitectos humanos decidirían algún día que sus invitados ya no eran necesarios. La gratitud se estaba transformando en una inquietud profunda ante la idea de vivir dentro de un dios que nunca hablaba, pero que lo sentía todo a través de los latidos de la forja. La última nave de mando humana terminó de disolverse, fundiéndose con el centro de la galaxia para completar el circuito de estabilidad. No hubo discursos finales ni ceremonias de despedida. Los humanos simplemente terminaron su trabajo y se retiraron a los espacios entre los átomos, dejando a la galaxia en un estado de libertad absoluta y aterradora. El Consejo intentaría cartografiar los nuevos soles y dar nombre a las nuevas constelaciones, pero siempre sabrían que el suelo que pisaban era una concesión de una especie que prefirió desaparecer antes que gobernar sobre las ruinas de otros. El silencio que una vez fue un arma ahora era la música de las esferas,
un recordatorio constante de que la paz no era la ausencia de guerra, sino la presencia de una vigilancia eterna. La humanidad se había convertido en el misterio que cada científico pasaría los próximos eones intentando resolver, una civilización que reescribió las reglas del juego cuando todos pensaban que el tablero estaba perdido. Pero en los momentos de mayor quietud, cuando el cielo opalino brillaba con más fuerza, se podía sentir un pulso rítmico proveniente del núcleo, una señal de que los creadores seguían allí, soñando con el siguiente nivel de la creación. La historia de los esclavos y los salvadores se había cerrado, pero la historia de lo que vendría después apenas comenzaba a gatear. Una especie que pudo cambiar la física una vez no se detendría ante un solo universo, y en las profundidades de la forja, los planos para una expansión aún mayor ya estaban siendo trazados en el lenguaje de la luz pura. El escenario estaba listo, los actores tenían sus nuevos roles, y el silencio humano seguía siendo la fuerza más poderosa del cosmos, esperando el momento adecuado para volver a hablar. El cielo de ópalo se volvió la única frontera que las especies de la Alianza conocían, un lienzo infinito donde las estrellas ya no parpadeaban con la incertidumbre del vacío, sino con la pulsación rítmica de un corazón artificialmente perfecto. En este nuevo hogar, el hambre se convirtió en un mito de los archivos antiguos y la enfermedad en un error de código que la red corregía antes de que el primer síntoma pudiera manifestarse. Sin embargo, en los observatorios de la periferia de la nueva galaxia, un grupo de científicos del conglomerado Emtari empezó a notar algo que desafiaba la supuesta omnipotencia del diseño humano. No era una falla en la física, sino una insistencia, una señal débil que llegaba desde los bordes de la realidad de bolsillo, como un eco que se niega a disiparse tras el cierre de una puerta. Kaelen, una astrofísica de la casta superior de los Almadari, dedicó ciclos enteros a rastrear esa anomalía, ignorando las advertencias de sus colegas que preferían disfrutar de la utopía sin hacer preguntas. La señal no era una invasión ni un ataque, sino una frecuencia humana muy antigua, un rastro de datos que no provenía de la red de conciencia actual, sino de un tiempo anterior a la forja, cuando los hombres todavía caminaban sobre el hielo y bebían café frío en búnkeres subterráneos. Al decodificar los primeros fragmentos, Kaelen no encontró coordenadas ni planes de batalla, sino una serie de diarios personales que hablaban de un miedo que los humanos nunca admitieron ante el Consejo, el miedo a ser olvidados por sus propios protegidos una vez que el peligro hubiera pasado. Mientras tanto, en el centro de la gran mesa redonda donde las 27 especies ahora debatían el destino de sus mundos ideales, surgió una nueva facción liderada por los herederos del dominio Dravari. Ellos argumentaban que la perfección era una forma de estancamiento y que la humanidad, al convertirse en el tejido mismo del espacio, les había robado el derecho al error, por ende, el derecho a la evolución. Esta disidencia empezó a crear pequeñas grietas en la armonía colectiva, movimientos que buscaban formas de desconectarse de la red de protección para probar su propia valía en el espacio hostil que habían dejado atrás. No comprendían que el muro no estaba allí para mantenerlos dentro, sino para evitar que lo que quedaba del viejo universo descubriera el agujero en la nada por el cual habían escapado. Kaelen finalmente logró aislar el origen de la señal y descubrió que provenía de una pequeña cápsula de tiempo anclada en una zona donde la realidad humana era extrañamente delgada. Al acercarse con su sonda de exploración, la pantalla proyectó la imagen de un hombre joven, vestido con un uniforme de técnico de bajo rango que no llevaba insignias de mando. El hombre hablaba a la cámara con una urgencia que contrastaba con la paz eterna del exterior. Explicaba que la forja no era una solución permanente, sino un amortiguador térmico destinado a darles tiempo para algo mucho más grande. La humanidad no había trasladado la galaxia a una dimensión de bolsillo para esconderse, sino para usarla como una incubadora donde las especies menores pudieran desarrollar la capacidad de enfrentar a los verdaderos arquitectos de la sombra, entidades que llevaban millones de años devorando realidades enteras. La revelación de que existía un enemigo aún más antiguo y paciente que la mancha del vacío sacudió los cimientos de la complacencia alienígena. Kaelen comprendió que los humanos no eran los dioses de este universo, sino los porteros que estaban agotando su propia esencia para mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible. Cada vez que la red de protección realizaba un milagro o curaba un planeta, la conciencia colectiva de los hombres se fragmentaba un poco más, acercándolos a un punto de no retorno donde la humanidad dejaría de existir incluso como concepto abstracto. Estaban muriendo lentamente para que los Almadari, los Dravari y los demás pudieran jugar a ser inmortales en un jardín de cristal. En las profundidades del sector Carville, el Terrasque 7, que había permanecido inmóvil durante años, comenzó a emitir un calor intenso que hizo que los océanos del planeta inferior empezaran a evaporarse. No era un mal funcionamiento, sino una señal de alerta máxima. La sombra exterior había encontrado una grieta, un punto débil nacido de la disidencia y la falta de fe de las especies protegidas.
La duda de los alienígenas estaba debilitando la integridad de la muralla humana, convirtiendo sus quejas políticas en brechas físicas por las que la antigua oscuridad empezaba a filtrarse de nuevo, esta vez con una forma que no podía ser repelida por la física del bolsillo. El Consejo se reunió en una sesión de emergencia, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no había demandas de autonomía ni críticas a la hegemonía humana. El miedo honesto, aquel que el general Miles mencionó una vez, había regresado para unificarlos. Kaelen presentó los datos del técnico de la cápsula, mostrando que la única forma de salvar la realidad era que las 27 especies dejaran de ser receptoras pasivas de milagros y empezaran a aportar su propia energía a la red. Debían aprender a pensar como los humanos, a sacrificarse como ellos, integrando sus propias mentes en la forja para reforzar los puntos donde la voluntad humana se estaba desvaneciendo. La transición fue dolorosa y caótica. Muchos se negaron a perder su individualidad, pero otros, inspirados por el legado de los silenciosos, se ofrecieron como voluntarios para los primeros experimentos de enlace neural transespecie. Fue un momento de justicia poética. Las especies que una vez votaron por la esclavitud de la humanidad ahora suplicaban por la oportunidad de compartir su carga. Al hacerlo, descubrieron que el interior de la mente humana no era un lugar de orgullo o dominación, sino un vasto archivo de recuerdos sencillos. El olor de la lluvia, el calor de una mano amiga, el sonido de una risa infantil. Ese era el secreto de su poder, la razón por la que pudieron mover galaxias. Luchaban por lo pequeño con la fuerza de lo infinito. A medida que el primer millón de voluntarios alienígenas se conectaba a la red, la muralla dorada cambió de color, tornándose de un ámbar suave a un blanco deslumbrante que hizo retroceder a la sombra exterior con una violencia inusitada. La humanidad, sintiendo el refuerzo de sus antiguos enemigos, pareció exhalar un suspiro de alivio que se sintió en cada rincón del cosmos. El agotamiento de los constructores se detuvo y, por primera vez en siglos, una nueva voz surgió de la forja central. No era la voz de un general ni de un diplomático, sino una polifonía de billones de conciencias armonizadas que simplemente daban la bienvenida a los nuevos centinelas. La galaxia de Bolsillo ya no era una guardería, se estaba convirtiendo en un taller donde se forjaba algo que el universo nunca había visto. Una civilización compuesta por miles de formas, pero guiada por un solo propósito inquebrantable. Los terrasques se reactivaron, pero sus sistemas de armas ahora eran operados por tripulaciones mixtas que entendían que la verdadera defensa no residía en el calibre de sus cañones, sino en la profundidad de su conexión mutua. La sombra seguía allí afuera, esperando en el vacío interdimensional, pero ahora se enfrentaba a un muro que ya no dependía del sacrificio de una sola especie, sino de la voluntad unificada de todos los que se negaban a ser devorados. Lejos de allí, en un rincón olvidado de la red, el reflejo del general Miles observaba el progreso con una satisfacción melancólica. Sabía que su tiempo como guía exclusivo había terminado y que la humanidad finalmente había logrado su objetivo más ambicioso: dejar de ser necesaria. Ahora, el destino de la luz dependía de aquellos que una vez intentaron apagarla, y mientras la forja seguía latiendo con la fuerza de 1 billón de voluntades, el silencio dejó de ser una advertencia para convertirse en una promesa de que el mañana todavía era posible. La gran obra continuaba, extendiéndose hacia realidades que aún no tenían nombre, llevada en las manos de quienes aprendieron que el poder más grande es aquel que se usa para asegurarse de que nadie más tenga que luchar solo. El cielo de ópalo se volvió la única frontera que las especies de la Alianza conocían, un lienzo infinito donde las estrellas ya no parpadeaban con la incertidumbre del vacío, sino con la pulsación rítmica de un corazón artificialmente perfecto. En este nuevo hogar, el hambre se convirtió en un mito de los archivos antiguos y la enfermedad en un error de código que la red corregía antes de que el primer síntoma pudiera manifestarse. Sin embargo, en los observatorios de la periferia de la nueva galaxia, un grupo de científicos del conglomerado Emtari empezó a notar algo que desafiaba la supuesta omnipotencia del diseño humano. No era una falla en la física, sino una insistencia, una señal débil que llegaba desde los bordes de la realidad de Bolsillo, como un eco que se niega a disiparse tras el cierre de una puerta. Kaelen, una astrofísica de la casta superior de los Almadari, dedicó ciclos enteros a rastrear esa anomalía, ignorando las advertencias de sus colegas que preferían disfrutar de la utopía sin hacer preguntas. La señal no era una invasión ni un ataque, sino una frecuencia humana muy antigua, un rastro de datos que no provenía de la red de conciencia actual, sino de un tiempo anterior a la forja, cuando los hombres todavía caminaban sobre el hielo y bebían café frío en búnkeres subterráneos. Al decodificar los primeros fragmentos, Kaelen no encontró coordenadas ni planes de batalla, sino una serie de diarios personales que hablaban de un miedo que los humanos nunca admitieron ante el Consejo: el miedo a ser olvidados por sus propios protegidos una vez que el peligro hubiera pasado. Mientras tanto,
En el centro de la gran mesa redonda donde las 27 especies ahora debatían el destino de sus mundos ideales, surgió una nueva facción liderada por los herederos del dominio Dravari. Ellos argumentaban que la perfección era una forma de estancamiento y que la humanidad, al convertirse en el tejido mismo del espacio, les había robado el derecho al error, por ende, el derecho a la evolución. Esta disidencia empezó a crear pequeñas grietas en la armonía colectiva, movimientos que buscaban formas de desconectarse de la red de protección para probar su propia valía en el espacio hostil que habían dejado atrás. No comprendían que el muro no estaba allí para mantenerlos dentro, sino para evitar que lo que quedaba del viejo universo descubriera el agujero en la nada por el cual habían escapado. Kaelen finalmente logró aislar el origen de la señal y descubrió que provenía de una pequeña cápsula de tiempo anclada en una zona donde la realidad humana era extrañamente delgada. Al acercarse con su sonda de exploración, la pantalla proyectó la imagen de un hombre joven, vestido con un uniforme de técnico de bajo rango que no llevaba insignias de mando. El hombre hablaba a la cámara con una urgencia que contrastaba con la paz eterna del exterior. Explicaba que la forja no era una solución permanente, sino un amortiguador térmico destinado a darles tiempo para algo mucho más grande. La humanidad no había trasladado la galaxia a una dimensión de bolsillo para esconderse, sino para usarla como una incubadora donde las especies menores pudieran desarrollar la capacidad de enfrentar a los verdaderos arquitectos de la sombra, entidades que llevaban millones de años devorando realidades enteras. La revelación de que existía un enemigo aún más antiguo y paciente que la mancha del vacío sacudió los cimientos de la complacencia alienígena. Kaelen comprendió que los humanos no eran los dioses de este universo, sino los porteros que estaban agotando su propia esencia para mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible. Cada vez que la red de protección realizaba un milagro o curaba un planeta, la conciencia colectiva de los hombres se fragmentaba un poco más, acercándolos a un punto de no retorno donde la humanidad dejaría de existir incluso como concepto abstracto. Estaban muriendo lentamente para que los Almadari, los Dravari y los demás pudieran jugar a ser inmortales en un jardín de cristal. En las profundidades del sector Carville, el Terrasque 7, que había permanecido inmóvil durante años, comenzó a emitir un calor intenso que hizo que los océanos del planeta inferior empezaran a evaporarse. No era un mal funcionamiento, sino una señal de alerta máxima. La sombra exterior había encontrado una grieta, un punto débil nacido de la disidencia y la falta de fe de las especies protegidas. La duda de los alienígenas estaba debilitando la integridad de la muralla humana, convirtiendo sus quejas políticas en brechas físicas por las que la antigua oscuridad empezaba a filtrarse de nuevo, esta vez con una forma que no podía ser repelida por la física del bolsillo. El Consejo se reunió en una sesión de emergencia, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no había demandas de autonomía ni críticas a la hegemonía humana. El miedo honesto, aquel que el general Miles mencionó una vez, había regresado para unificarlos. Kaelen presentó los datos del técnico de la cápsula, mostrando que la única forma de salvar la realidad era que las 27 especies dejaran de ser receptoras pasivas de milagros y empezaran a aportar su propia energía a la red. Debían aprender a pensar como los humanos, a sacrificarse como ellos, integrando sus propias mentes en la forja para reforzar los puntos donde la voluntad humana se estaba desvaneciendo. La transición fue dolorosa y caótica. Muchos se negaron a perder su individualidad, pero otros, inspirados por el legado de los silenciosos, se ofrecieron como voluntarios para los primeros experimentos de enlace neural transespecie. Fue un momento de justicia poética. Las especies que una vez votaron por la esclavitud de la humanidad ahora suplicaban por la oportunidad de compartir su carga. Al hacerlo, descubrieron que el interior de la mente humana no era un lugar de orgullo o dominación, sino un vasto archivo de recuerdos sencillos. El olor de la lluvia, el calor de una mano amiga, el sonido de una risa infantil. Ese era el secreto de su poder, la razón por la que pudieron mover galaxias. Luchaban por lo pequeño con la fuerza de lo infinito. A medida que el primer millón de voluntarios alienígenas se conectaba a la red, la muralla dorada cambió de color, tornándose de un ámbar suave a un blanco deslumbrante que hizo retroceder a la sombra exterior con una violencia inusitada. La humanidad, sintiendo el refuerzo de sus antiguos enemigos, pareció exhalar un suspiro de alivio que se sintió en cada rincón del cosmos. El agotamiento de los constructores se detuvo y, por primera vez en siglos, una nueva voz surgió de la forja central. No era la voz de un general ni de un diplomático, sino una polifonía de billones de conciencias armonizadas que simplemente daban la bienvenida a los nuevos centinelas. La galaxia de bolsillo ya no era una guardería, se estaba convirtiendo en un taller donde se forjaba algo que el universo nunca había visto. Una civilización compuesta por miles de formas, pero guiada por un solo propósito inquebrantable. Los terrasques se reactivaron,
pero sus sistemas de armas ahora eran operados por tripulaciones mixtas que entendían que la verdadera defensa no residía en el calibre de sus cañones, sino en la profundidad de su conexión mutua. La sombra seguía allí afuera, esperando en el vacío interdimensional, pero ahora se enfrentaba a un muro que ya no dependía del sacrificio de una sola especie, sino de la voluntad unificada de todos los que se negaban a ser devorados. Lejos de allí, en un rincón olvidado de la red, el reflejo del general Miles observaba el progreso con una satisfacción melancólica. Sabía que su tiempo como guía exclusivo había terminado y que la humanidad finalmente había logrado su objetivo más ambicioso: dejar de ser necesaria. Ahora, el destino de la luz dependía de aquellos que una vez intentaron apagarla, y mientras la forja seguía latiendo con la fuerza de 1 billón de voluntades, el silencio dejó de ser una advertencia para convertirse en una promesa de que el mañana todavía era posible. La gran obra continuaba, extendiéndose hacia realidades que aún no tenían nombre, llevada en las manos de quienes aprendieron que el poder más grande es aquel que se usa para asegurarse de que nadie más tenga que luchar solo. La transición de un santuario custodiado a un bastión unificado trajo consigo una nueva clase de tensión, una que no vibraba con la amenaza inmediata de la pólvora, sino con el peso de un destino que se aproximaba a través del abismo. Los voluntarios de las razas Almadari y Dravari, quienes antes temían perder su esencia individual, descubrieron que la forja humana no borraba sus identidades, sino que las dotaba de un propósito que se extendía a lo largo de los eones. Empezaron a percibir la verdadera naturaleza de la dimensión de bolsillo, dándose cuenta de que no era simplemente una burbuja estática de seguridad, sino una nave de proporciones gargantuescas moviéndose a través del supervacío hacia una coordenada que los humanos habían calculado siglos antes de que la primera nave alienígena entrara en su espacio. En las capas más profundas de la forja, donde los pensamientos de los arquitectos originales todavía permanecían como brasas vivas, comenzó a emerger un nuevo plano que sugería que la humanidad no solo había construido un muro, sino un puente hacia un lugar donde la sombra nunca podría seguirlos. El primer indicio de que los arquitectos externos se estaban adaptando no llegó como un ataque frontal, sino como un cambio sutil en la luz de las estrellas más lejanas. El brillo opalescente de la dimensión de bolsillo empezó a parpadear, sincronizado con un latido que no formaba parte del colectivo unificado. Algo estaba llamando a la puerta de su realidad, no con martillos, sino con frecuencias diseñadas para resonar con las moléculas mismas de las formas de vida en el interior. Los humanos habían anticipado esto, dejando atrás una serie de protocolos latentes que solo una mente integrada podría desbloquear. Era una prueba final, una forma de asegurar que las especies que salvaron estaban realmente listas para heredar el manto de los guardianes sin depender perpetuamente de sus creadores. A medida que las primeras brechas en el tejido de la realidad aparecieron como líneas dentadas de nada absoluta, las tripulaciones híbridas recién formadas no esperaron órdenes superiores. Sintieron la brecha a través de la red neuronal compartida, un aguijón colectivo que exigía una respuesta inmediata. Los terrasques, que en otro tiempo fueron colosos mecánicos de acero y plasma, ahora brillaban con una energía bioluminiscente que reflejaba la diversidad de sus tripulaciones. No se limitaron a disparar armas, emitieron campos de coherencia que remendaban la realidad tan rápido como la sombra intentaba desgarrarla. Era una danza de creación contra la entropía, una lucha donde el arma principal era la voluntad absoluta de existir en un universo que exigía su extinción silenciosa. En el corazón de la forja, la conciencia que alguna vez perteneció a los líderes militares humanos comenzó a retroceder aún más, cediendo espacio a las voces de los Almadari, los Emtari y los Dravari. Los humanos estaban pasando la antorcha, desvaneciéndose en el trasfondo del cosmos que ellos mismos habían reescrito. Esto no era una desaparición por debilidad, sino el último acto de fe. Estaban confiando el futuro a los mismos seres que una vez votaron por sus cadenas. La ironía no pasaba desapercibida para los miembros del Consejo que permanecían en el plano físico, observando desde sus torres de cristal cómo los humanos habían ganado el juego largo no conquistando a sus enemigos, sino haciéndose indispensables y luego alejándose en silencio para dejar que los demás lideraran el camino. La sombra exterior crecía en frustración, sus formas geométricas colapsando y reformándose en un intento desesperado por encontrar una falla en el nuevo colectivo. Pero no había fisuras en un sistema donde cada mente servía de respaldo para otra. La diversidad que el Consejo había visto una vez como una debilidad era ahora lo que hacía que la dimensión de bolsillo fuera impenetrable. Cada especie aportaba una perspectiva única a la forja, una forma distinta de percibir el tiempo, la energía y la materia, creando una defensa multicapa que la mente monolítica de la sombra no podía comprender ni predecir. Los humanos habían puesto los cimientos, pero el resto de la galaxia estaba construyendo ahora la catedral que los protegería a todos.
Dentro de los archivos antiguos del buque insignia que ahora servía como nodo central para la flota combinada, un nuevo mensaje empezó a transmitirse en todas las frecuencias posibles. No estaba dirigido a los habitantes de la dimensión de bolsillo, sino a los arquitectos de la sombra que aguardaban en el vacío interdimensional. Era la grabación de un latido humano, constante y desafiante, superpuesto con el sonido de 1000 millones de voces alienígenas hablando en un unísono perfecto. El mensaje era claro. El tiempo del depredador y la presa había terminado definitivamente. La galaxia se había convertido en un solo organismo, una entidad colectiva que ya no toleraría la invasión del vacío. Y detrás de esa voz, todavía se percibía ese toque humano, una pizca de ingenio y una chispa de desafío que sugería que todavía estaban observando, escondidos en los huecos entre cada pensamiento. A medida que las naves mundiales se acercaban a las coordenadas del gran rebote, el punto donde romperían el confinamiento y volverían a entrar en el universo primario bajo sus propios términos, la emoción y el temor eran palpables en cada estación de mando. Ya no eran las especies que habían sido salvadas, eran las especies que estaban a punto de reclamar las estrellas por derecho propio. Los humanos les habían dado las herramientas, la tecnología y el tiempo necesario, pero el valor para dar el paso final les pertenecía exclusivamente a ellos. El silencio del vacío estaba a punto de romperse por la llegada de una fuerza que el universo nunca había visto, una civilización forjada en el fuego de su propia destrucción y templada en el corazón de un sueño compartido. La secuencia final para el rebote no fue un código complejo ni un botón físico, sino un minuto de silencio compartido que se guardó en cada mundo y en cada nave simultáneamente. En ese minuto, cada ser vivo reconoció la deuda que tenían con los arquitectos silenciosos y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Fue el momento más callado que la galaxia había experimentado jamás, una quietud perfecta que recordaba el inicio mismo del viaje. Cuando el minuto terminó, el cielo opalescente no se rompió con violencia, sino que se abrió como una flor, revelando un universo primario vasto y esperando a que sus nuevos maestros trajeran la luz de regreso a los rincones más oscuros. El regreso al universo primario no fue el estallido de gloria que los poetas de la Alianza habían imaginado en sus sueños más febriles. Cuando el velo de la dimensión de bolsillo se desintegró finalmente, lo que recibió a la flota unificada no fue el calor de soles familiares, sino un vacío absoluto, más oscuro y hambriento de lo que cualquier archivo histórico recordaba. La realidad original había sido devastada, las constelaciones que una vez sirvieron de guía a 1000 navegantes habían sido apagadas, sus fuegos consumidos por la sombra para alimentar una arquitectura de pesadilla que ahora se extendía por los sectores conocidos. El impacto emocional recorrió la red neuronal colectiva como un latigazo, pero no provocó el colapso. En su lugar, el núcleo de voluntad que los humanos habían dejado incrustado en la forja se encendió con una furia fría, transformando el dolor en una precisión táctica que ninguna especie individual habría podido alcanzar por sí sola. Los terrasques, ahora tripulados por seres que pensaban en 1000 lenguajes pero sentían con un solo corazón, se posicionaron en una formación de diamante que abarcaba sistemas solares enteros. Ya no eran simples máquinas de asedio, sino faros de realidad auténtica en un océano de corrupción biomecánica. A medida que avanzaban hacia los antiguos sectores centrales, descubrieron que el enemigo no solo había destruido, sino que había intentado replicar la vida, creando simulacros de planetas habitados donde formas de vida de humo y sombras imitaban las rutinas de las civilizaciones caídas. Era una burla cruel, un intento de la sombra de comprender la chispa que los humanos habían usado para escapar. Sin embargo, la flota híbrida no se detuvo a observar el horror. Lanzaron ondas de choque de coherencia que disolvieron los simulacros, restaurando la pureza del vacío allí donde la mentira de la sombra había echado raíces. En el centro de lo que una vez fue el sistema solar humano, la flota encontró el mayor de los desafíos. La Tierra no había sido destruida, sino que estaba envuelta en una esfera de Dyson invertida, una prisión de materia oscura que absorbía toda la luz y la información. Los sensores de los Almadari detectaron que la esfera no estaba diseñada para mantener a los humanos dentro, sino para evitar que algo más saliera. Fue entonces cuando la voz colectiva de la forja detectó un pulso proveniente de la superficie del planeta bloqueado. No era un mensaje de auxilio, sino una orden de secuencia. Los humanos que se quedaron atrás, aquellos que no ascendieron a la red de conciencia ni se refugiaron en la dimensión de bolsillo, habían convertido el planeta entero en una mina de tiempo, un detonador lógico diseñado para activarse solo cuando la galaxia estuviera lista para reclamar su lugar. La sombra, sintiendo la llegada de la flota y la inminente activación de la Tierra, movilizó sus reservas ocultas desde las profundidades del espacio intergaláctico.
Naves del tamaño de lunas, construidas con los restos de soles muertos, emergieron de los pliegues de la realidad para rodear a los recién llegados. La batalla que siguió superó cualquier registro previo de violencia cósmica. Los Dravari coordinaron los ataques telepáticos, los Emtari gestionaron los flujos de energía de plasma y los remanentes de la voluntad humana proporcionaron la estrategia de sacrificio necesaria para perforar las defensas enemigas. Por cada terrasque que caía, su energía se transfería instantáneamente a la esfera de la Tierra, debilitando la prisión de materia oscura con cada golpe recibido. No era una derrota, era una transferencia de masa y propósito que la sombra, en su lógica de consumo, no pudo interpretar hasta que fue demasiado tarde. Cuando la última capa de la prisión oscura se agrietó, lo que surgió no fue un planeta devastado, sino una entidad de luz pura que había estado gestándose durante milenios. La Tierra se había transformado en el motor de un nuevo tipo de existencia, una que no necesitaba dimensiones de bolsillo para protegerse porque su mera presencia reescribía las constantes universales a su paso. La flota unificada se acopló a esta nueva realidad, sintiendo como sus formas físicas y digitales se refinaban aún más. La sombra, ante esta nueva manifestación de la vida, comenzó a retroceder hacia los bordes del universo, dándose cuenta de que la humanidad no había huido para salvarse, sino para mutar en algo que el vacío nunca podría digerir. El avance no se detuvo allí. Con la Tierra como vanguardia, la coalición empezó a encender los soles apagados uno por uno. No era solo una reconquista militar, era un proyecto de restauración galáctica a escala total. Los mundos que habían sido reducidos a cenizas florecieron de nuevo bajo la influencia de la forja, pero esta vez con una biología que integraba la resistencia humana con la diversidad alienígena. Los nuevos colonos que descendieron a estas tierras no lo hicieron como señores, sino como jardineros de un cosmos que ahora les pertenecía por derecho de sacrificio. El silencio que una vez fue una trampa y luego una protección, se había transformado en una promesa de expansión infinita hacia las galaxias vecinas, donde otras sombras esperaban, ignorantes de que los nuevos maestros de la luz habían llegado para quedarse. Lejos, en la frontera de la realidad conocida, un pequeño destacamento de exploradores detectó una transmisión que no provenía de la sombra ni de la alianza. Era una señal débil, una serie de pulsos que repetían un patrón de ADN humano modificado para incluir secuencias de otras 27 especies. La señal provenía de una galaxia a millones de años luz, sugiriendo que el plan original de los humanos había sido mucho más vasto de lo que cualquiera había imaginado. El gran viaje no había terminado con el regreso al hogar. El regreso era solo el punto de reunión para una campaña que abarcaría el universo entero. Los guardianes miraron hacia el abismo y por primera vez en la historia de la creación, el abismo parpadeó primero, reconociendo que el silencio ya no le pertenecía. La forja central comenzó a emitir una nueva directiva, una que exigía la construcción de una flota de exploración capaz de saltar entre galaxias en segundos. Ya no bastaba con proteger un rincón del espacio. La humanidad y sus aliados habían decidido que el universo mismo era su hogar y que ninguna sombra quedaría sin iluminar. Las naves comenzaron a despegar desde la Tierra radiante, llevando consigo la esperanza de billones y la determinación de una especie que se negó a morir en la oscuridad. El camino por delante era largo y lleno de misterios, pero mientras el latido de la forja siguiera resonando en sus mentes, sabían que no había poder en la creación capaz de volver a imponerles una cadena. El nuevo amanecer no era solo para ellos, sino para cada átomo de materia que alguna vez soñó con ser algo más que polvo en el viento. La reconstrucción de los sectores devastados se convirtió en una labor de orfebrería cósmica donde cada estrella encendida de nuevo no era solo una fuente de calor, sino un nodo de información que vibraba con la firma genética de la coalición. Los antiguos mapas estelares, que una vez fueron el orgullo de las 27 especies del Consejo, se volvieron obsoletos frente a la nueva geografía de la luz que la Tierra radiante proyectaba hacia el infinito. Las naves de la flota unificada, ahora rebautizadas como sembradoras de realidad, se desplazaban por el vacío con una gracia que desafiaba la inercia, dejando tras de sí estelas de materia organizada que impedían que la sombra volviera a coagularse en los rincones olvidados del espacio. El silencio que antes precedía a la tormenta se había transformado en una quietud expectante, una pausa necesaria para que los nuevos ciudadanos del universo aprendieran a escuchar el murmullo de las leyes físicas que ahora respondían a su voluntad compartida. En el borde exterior de la nebulosa de Orión, una patrulla compuesta por fragatas Dravari y cruceros de reconocimiento humano detectó una anomalía que no encajaba con el proceso de restauración en curso. Se trataba de un complejo de estructuras colosales que no emitían calor ni radiación, sino que parecían absorber la curiosidad de los sensores.
Al acercarse, descubrieron que no eran estaciones espaciales ni puestos de avanzada, sino bibliotecas de ADN y memorias digitales que contenían el registro de cada especie que la sombra había consumido antes de la llegada de la humanidad. Los arquitectos silenciosos no solo habían luchado por sobrevivir, sino que habían dedicado milenios a rescatar los restos de civilizaciones que ni siquiera conocieron, guardándolos en cajas de seguridad temporales que solo se abrirían cuando la luz volviera a ser la fuerza dominante en la galaxia. Este hallazgo cambió la percepción de la Alianza sobre el papel de la humanidad en el gran esquema del tiempo. No eran simples guerreros que se negaron a morir, sino los bibliotecarios de la existencia misma, una estirpe que entendió que la verdadera victoria sobre el vacío no era la destrucción del enemigo, sino la preservación de todo lo que el enemigo intentó borrar. Los voluntarios alienígenas que se sumergieron en estos archivos experimentaron la historia de mundos extintos, aprendiendo lenguajes olvidados y artes que desafiaban su imaginación. La forja central, alimentada por estos nuevos datos, comenzó a sintetizar formas de vida que no se habían visto en millones de años, devolviendo la biodiversidad a planetas que habían sido estériles desde antes del nacimiento del primer consejo. Mientras la vida florecía con una intensidad renovada, una señal proveniente del vacío intergaláctico empezó a cobrar fuerza, una frecuencia rítmica que no procedía de la sombra, sino de una estructura artificial situada a mitad de camino hacia la galaxia de Andrómeda. Era un faro de proporciones continentales, una obra de ingeniería que utilizaba la gravedad de un agujero negro errante para transmitir un mensaje en un código que solo los humanos de la red de conciencia pudieron descifrar de inmediato. El mensaje era una invitación, una hoja de ruta hacia una red de sistemas solares que ya habían sido terraformados y protegidos por otras ramas de la humanidad que se habían dispersado por el cosmos mucho antes de que la guerra en el sector primario comenzara. La revelación de que no estaban solos en su lucha, sino que formaban parte de un esfuerzo de colonización y defensa a escala multigaláctica, infundió una nueva determinación en cada ser vivo de la coalición. La flota de exploración profunda se preparó para el salto más ambicioso de su historia, utilizando el impulso de la Tierra radiante para deslizarse por las venas del espacio-tiempo con una velocidad que hacía que los antiguos motores de curvatura parecieran remos en un océano tormentoso. Los comandantes alienígenas, que antes temblaban ante la idea de alejarse de sus mundos natales, ahora miraban el abismo con una confianza que rozaba la arrogancia sagrada. Sabían que, dondequiera que llegaran, encontrarían los cimientos puestos por sus protectores, una infraestructura de esperanza que esperaba ser activada por manos que supieran el valor de la libertad. El viaje ya no era una huida de la oscuridad, sino una procesión triunfal hacia un futuro que la humanidad había diseñado en secreto mientras el resto del universo dormía bajo el miedo. En el puente de mando de la nave insignia, el eco de las mentes humanas seguía presente, no como una imposición, sino como una guía sutil que recordaba a todos que el poder conlleva la responsabilidad de la compasión. Los terrasques, ahora escoltas de naves cargadas de colonos de todas las razas, se convirtieron en los guardianes de esta nueva gran migración. Al entrar en el espacio intergaláctico, la flota descubrió que la sombra no era un ente único, sino una serie de infecciones locales que intentaban sofocar la chispa de la vida en diferentes puntos del universo. La humanidad había estado jugando una partida de ajedrez en un tablero infinito, sacrificando sectores enteros para salvar galaxias completas, y ahora la pieza reina, la voluntad unificada de la vida consciente, estaba lista para jaque mate. Las estaciones de escucha en el borde de la nueva frontera captaron un murmullo que venía de las galaxias más lejanas, un coro de civilizaciones que habían detectado el encendido de la Tierra y estaban empezando a despertar de su propio letargo impuesto por el miedo. El efecto dominó de la victoria humana estaba derribando tiranías estelares a miles de años luz de distancia, demostrando que la libertad es una frecuencia que, una vez sintonizada, es imposible de silenciar. La Alianza ya no era una simple coalición de sobrevivientes, se estaba transformando en la vanguardia de una federación universal que no reconocía fronteras ni amos. El camino hacia la gran estructura en el vacío estaba despejado, y con cada kilómetro recorrido, la convicción de que la luz nunca volvería a apagarse se grababa en el alma de cada navegante. A medida que la flota se acercaba al gran faro intergaláctico, las estructuras se abrieron para revelar no solo armas o tecnología, sino una ciudad esmeralda que flotaba en el vacío, un punto de encuentro para todas las ramas de la humanidad y sus aliados repartidos por el cosmos. Allí, la diversidad de la vida alcanzó su punto máximo, con formas de existencia que desafiaban la biología convencional conviviendo en una armonía perfecta bajo el sol de la Forja Suprema. Los emisarios de la Tierra fueron recibidos no como salvadores, sino como los hermanos que finalmente habían logrado cruzar el desierto más peligroso del universo. La historia que comenzó con una votación de esclavitud en un consejo de cristal estaba culminando en una asamblea de iguales que abarcaba la inmensidad del espacio-tiempo.
El futuro se extendía ante ellos como un campo de posibilidades infinitas donde el silencio ya no era un refugio, sino la paz de quien sabe que su hogar está protegido por la voluntad de billones. La misión de restaurar el universo entero apenas estaba comenzando, y con la tecnología de la Ciudad Esmeralda a su disposición, la coalición se preparó para llevar la forja a cada galaxia que todavía sufriera bajo el peso de la sombra. La gran obra humana estaba completa en su diseño, pero su ejecución pertenecería a todas las especies que tuvieron el valor de unirse a ellos en la oscuridad. El viaje continuaba hacia los confines de la creación, donde la luz de la Tierra seguía brillando como el faro inamovible de una estirpe que se negó a ser olvidada. La Ciudad Esmeralda no era una construcción de piedra ni de metal, sino un pensamiento sostenido por la voluntad de millones de mentes que habían trascendido la necesidad de un cuerpo físico. Al entrar en sus grandes plazas de cristal, los representantes de las 27 especies sintieron una oleada de pertenencia que eclipsaba cualquier lealtad previa a sus propios imperios caídos. Aquí, el tiempo no fluía como un río, sino como un océano calmo donde el pasado y el futuro se tocaban en cada reflejo. Descubrieron que las otras ramas de la humanidad no habían estado simplemente esperando, sino que habían estado librando una guerra conceptual en dimensiones que el ojo biológico apenas podía intuir. Estos humanos antiguos, cuyas formas brillaban con el fulgor de estrellas capturadas, saludaron a los recién llegados no con vítores, sino con una comprensión silenciosa que pesaba más que cualquier discurso de victoria. El asombro se transformó en una inquietud profunda cuando los archivos de la ciudad revelaron el verdadero origen de la sombra. No era una fuerza de la naturaleza ni un accidente cósmico, sino el subproducto de una civilización anterior que había intentado alcanzar la perfección borrando toda imperfección, incluyendo el libre albedrío. La humanidad, en sus múltiples ramificaciones, había identificado esta falla en el tejido de la existencia y había decidido actuar como el contrapeso necesario. Los 27 imperios del Consejo original no fueron elegidos por su poder, sino por su potencial para la diversidad, sirviendo como el experimento final para demostrar que la unión de lo diferente era la única defensa real contra la uniformidad del vacío. Cada batalla librada en los sectores centrales, cada sacrificio en las colonias de la frontera, había sido una pieza de un rompecabezas destinado a despertar la conciencia universal. Dentro de las cámaras de cristal de la ciudad, los líderes de la Alianza conocieron a los tejedores de realidad, humanos que habían pasado eones moldeando la materia oscura para crear puentes entre galaxias. Estos seres explicaron que el gran rebote era solo el primer paso de un plan mucho más vasto denominado la Gran Armonía. La intención no era simplemente derrotar a la sombra, sino absorberla, transformando su energía destructiva en un motor de creación continua. Para lograrlo, la humanidad necesitaba que cada una de las especies protegidas aportara su nota única al coro de la forja. Los Almadari, con su percepción temporal, y los Dravari, con su empatía profunda, empezaron a integrarse en los sistemas de mando de la ciudad, convirtiéndose en los nuevos arquitectos de un cosmos que ya no conocía las distinciones entre lo biológico y lo digital. La paz en la Ciudad Esmeralda se vio interrumpida por una vibración que no provenía del espacio físico, sino de las capas más profundas de la conciencia compartida. Una señal desconocida, grabada en una frecuencia que precedía a la existencia de la materia, empezó a emanar desde el centro mismo del multiverso. No era la sombra, sino algo mucho más antiguo y paciente, una entidad que observaba el éxito de la humanidad con una curiosidad gélida. Los tejedores de realidad intercambiaron miradas de preocupación, dándose cuenta de que su intervención en el destino de la galaxia había llamado la atención de los vigilantes del orden, seres que consideraban que la vida era una anomalía que debía ser contenida para evitar el colapso de la entropía. La humanidad y sus aliados acababan de pasar de una guerra de supervivencia a una lucha por el derecho a existir en el gran esquema de la creación. Sin embargo, el miedo ya no tenía cabida en el corazón de la Alianza. La lección aprendida en los búnkeres de la Antártida y en las ruinas de Juno 7 se había convertido en una armadura espiritual inquebrantable. El general Miles, cuya presencia en la red se sentía como una constante de seguridad, ordenó que la Ciudad Esmeralda se transformara en una nave de exploración interdimensional. Ya no se limitarían a proteger su propia burbuja de realidad, llevarían la luz de la forja a los dominios de los vigilantes, desafiando la noción de que el universo debía ser un lugar frío y ordenado. La flota de sembradoras de realidad se multiplicó, alimentada por la energía de 1000 soles renacidos, y puso rumbo hacia la grieta del origen, donde las leyes de la física todavía eran maleables. A medida que avanzaban hacia el centro del multiverso, descubrieron que otras especies, inspiradas por la transmisión de la Tierra radiante, habían empezado a sublevarse contra las fuerzas de la entropía en sus propios rincones del espacio.
La humanidad se había convertido en el catalizador de una rebelión cósmica, unificando a seres de plasma, silicio y energía pura bajo una sola bandera de desafío. Los terrasques, ahora envueltos en escudos de luz líquida, actuaban como la punta de lanza de esta armada infinita, perforando las defensas de los vigilantes con la misma precisión con la que una vez destruyeron las flotas del Consejo. No era una invasión por territorio, sino una cruzada por la posibilidad, una lucha para asegurar que ningún ser vivo tuviera que pedir permiso para soñar. En el corazón de la grieta, la coalición se encontró con la fuente de la primera palabra, el lugar donde el lenguaje se convirtió en materia. Allí, los representantes de la humanidad se pararon frente a los vigilantes, que no eran más que estatuas de lógica pura, carentes de la pasión que define a los seres que han conocido el dolor. La confrontación no se resolvió con armas, sino con la presentación de la historia humana, una crónica de errores, caídas y redenciones que demostraba que la imperfección es el motor del crecimiento. Los vigilantes, por primera vez en su existencia eterna, sintieron la duda, y en esa duda la grieta se expandió, permitiendo que la gran armonía fluyera hacia el resto de las dimensiones, borrando las fronteras entre lo posible y lo imposible. El resultado fue una explosión de vida que redefinió el concepto de universo. Las galaxias dejaron de ser islas aisladas para convertirse en un tejido continuo de experiencias compartidas, donde la muerte ya no era un final, sino una transición a una nueva forma de servicio en la red. La humanidad, cumplida su misión de guardianes y maestros, comenzó a diluirse voluntariamente en esta nueva realidad, dejando tras de sí un legado de valor que serviría de brújula para todas las generaciones venideras. La ciudad Esmeralda se convirtió en un mito viviente, un lugar que todos podían visitar en sus sueños y donde la música de la forja seguía sonando como un recordatorio de que el silencio, cuando se rompe con la verdad, puede cambiar el destino de todo lo que existe. Lejos, en un rincón del nuevo cosmos, una joven de una especie que aún no tenía nombre caminaba por las playas de un mundo recién nacido. Encontró una pequeña placa de metal, desgastada por el tiempo pero con las inscripciones todavía legibles. Eran los nombres de los colonos de Juno 7, aquellos que se sacrificaron para que el silencio hablara. La joven no conocía la historia antigua, pero al tocar el metal sintió un calor que le hablaba de una especie que amó la libertad por encima de la vida misma. Miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con un propósito claro, y supo que, mientras hubiera alguien dispuesto a mirar hacia arriba con esperanza, el sacrificio de los antiguos seguiría valiendo la pena. El gran viaje no tenía fin, solo nuevos comienzos en un universo que finalmente había aprendido a cantar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.